Bien, pues ya estamos grabando, Carlos. Bienvenido. Eh, Siempre empezamos la entrevista preguntándote, tu nombre aparece ahí, que nos digas tu nombre y de qué parte del mundo, en qué parte del mundo estás en este momento contestando nuestra entrevista. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Paco. Y bueno, mi nombre es Carlos Esteve Gutiérrez. Yo radico en la Ciudad de México, sí, y pues desde toda mi vida he estado aquí, toda mi formación, todos mis estudios han sido aquí. Súper. Eh, lo- yo te conozco un poco por el Face y por algo de tu instituto desde la distancia, ¿no? Pero en realidad no nos conocemos. ¿Quién eres? ¿Cómo te describe? Supongo que ahí Pues, puedes hablar si quieres de qué haces, de tus pasiones, de las cosas que te gustan, lo que te está haciendo importante hoy en la vida. pues eh, principalmente yo siempre desde muy joven, yo empecé este camino de la psicología a una formación a partir de los 24 años. Eh, mi camino primeramente fue como psicólogo y pues tuve la posibilidad de participar y colaborar haciendo prácticas y después servicio social en diferentes organizaciones aquí en la Ciudad de México. Principalmente pues estuve un par de años en la clínica San Rafael, o ya no existe, es una clínica psiquiátrica. Principalmente pues tuve la posibilidad de participar y colaborar en el centro comunitario y posteriormente dar apoyo también en pabellones tanto de hombres como en mujeres. De hecho, mi tesis principalmente la realicé ahí hablando un poco de lo que es la terapia ocupacional con pacientes psiquiátricos, y principalmente pues tuve la posibilidad de empezar ahí a hacer algunos ejercicios y prácticas en ese sentido. Posteriormente pues también tuve la posibilidad de estar participando y colaborando en otras instituciones, por ejemplo en ICASI, que era Niños de la Calle con SIDA, donde pues un organizador que es Ramiro Macías me invitó y pues para hacer trabajo de educador de calle. Entonces principalmente estar haciendo educación sexual en esos contextos. Y pues también en el DIF llegué a trabajar con personas con discapacidad. También me apasionó mucho esa parte de la discapacidad en ese sentido. Aprendí lenguaje de señas, también llegué a tener una relación cercana con una asociación de personas sordas, Señas Libres en su momento se llamaba, donde pues estudié un primer diplomado ahí, que también fue respaldado por la universidad donde yo estudié la licenciatura, la Universidad Marista. Y tuve la posibilidad igual de ir a participar a algunos congresos apoyando pues precisamente en este aspecto de interpretación de forma muy básica, ¿no? De hecho, pues algunas de las primeras intervenciones que también llegué a tener como terapeuta fue con esta comunidad, aunque no domino del todo pues el lenguaje de señas mexicano. También precisamente pues estuve colaborando para otra institución que era Dinamismo Juvenil, y ahí lo que hacíamos principalmente igualmente era trabajo con población vulnerable para poder dar un apoyo educativo, para poder hacer psicometría, detectar algunos problemas psicológicos, canalizarlos. Y pues principalmente eso fue lo que me fue ayudando a darme una pasión, un empuje, una dirección hacia lo que a mí me interesaba. Y ahí posteriormente fue donde empecé a decidir qué estudiar, y pues yo quería precisamente ver pues algo humanístico existencial, y pues me topé ahí con la Universidad Gestalt de América, y pues me interesó estudiar precisamente pues este enfoque que realmente pues marcó de forma muy importante pues mi vida, porque también yo empecé desde muy temprano a la docencia. Y entonces, pues principalmente esa es la pasión más grande que yo tengo como docente, porque igual desde muy joven, 24, 25 años, empecé a impartir clases, tanto por un lado de licenciatura, ya como ya posteriormente, ya algunas materias que me llegaban a asignar de la maestría. Entonces, el ir aprendiendo esta perspectiva, el ir precisamente estando en servicio para los otros, el ir precisamente involucrándome en estos procesos de acompañamiento, fue lo que
fue ayudando a descubrir mi pasión, que es pues estar precisamente en una cuestión de servicio, en una cuestión de vocación hacia la ayuda hacia los demás. Entonces, principalmente ese es como el recorrido que yo llegué a tener para precisamente pues hoy encontrarme pues favoreciendo o impulsando la parte de la terapia gestal y más desde de campo, desde esta cuestión de servicio. Ya. ¿Qué palabras dirías que hoy son palabras importantes para ti? Mm, Más que temas, de pronto se me antoja preguntarte por palabras. ¿Qué palabras hoy están resonando en ti? ¿Te suenan como algo importante? ¿Te guían? Pues quizá, como te menciono, Paco, pues principalmente todo mi mundo gira alrededor de la formación y alrededor de la terapia. Y pues principalmente el aspecto de la fenomenología es, creo que una de las palabras que suena algo bastante técnico, pero me gustaría llegarte a compartir un poquito de mi comprensión de este término, ¿no? Cuando yo llego a estudiar la maestría en terapia Gestalt, pues a mí me dan un concepto muy equivocado de la fenomenología, haciendo una reducción al aspecto de la fenomenología a lo que era un lenguaje no verbal, ¿no? Cuando yo tengo la posibilidad de ir leyendo y documentándome y viendo esta perspectiva más existencial, más fenomenológica, pues voy descubriendo que no tiene nada que ver esta concepción tan básica y errónea que me impartieron, y el empezar a darme cuenta cómo pues cada persona va teniendo su propio mundo, su propio universo, su propia interpretación, sus propios significados, su propia forma de ver la perspectiva del universo, es lo que precisamente a mí me ha ayudado a poder precisamente respetar, abrirme e interesarme por precisamente ver toda esa multiplicidad de puntos de vista, de opiniones, y de ir entendiendo cómo precisamente pues no se puede englobar o encasillar a las personas, y cómo esta perspectiva me ha ayudado a generar un pensamiento pues muy crítico en el sentido de las teorías y de todas las teorías, incluso de la misma fenomenológica, para precisamente empezar a ver cómo es que no puede existir una teoría que pueda englobar o encasillar a las personas, ¿no? Entonces, esta postura fenomenológica es lo que a mí me ha resonado en los últimos años de mi vida para poder precisamente ir comprendiendo, interesándome por esas formas y esos significados tan particulares que los demás tienen acerca del mundo. Fenomenología, entonces es una palabra que hoy te es importante. Sí. A nivel más personal, ¿qué palabras están por ahí? Eh, Más allá de la chamba. eh, Creo que ahí es un donde entro un poquito en problemas, porque cuando de repente me preguntan, oye, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cómo es que tú te diviertes? Es bien interesante porque yo no veo las clases o la terapia o las cosas a las que me dedico como trabajo, ¿no? Las veo como parte de mi vida, parte de mis hobbies, parte de mis intereses. Entonces, como mi vida gira en torno de esa situación, por eso a veces me es un poco difícil hacer como esta diferenciación entre a lo que me dedico y hago versus lo que me apasiona y me interesa, ¿no? Porque realmente pues es a lo que me he orientado, es a lo que realmente en mi tiempo libre a veces lo que hago es dedicarme a hacer gestal. Entonces, pues realmente si ya me salgo de eso, forzándome y orientarme a otro lado, pues creo que la cuestión de compromiso, creo que la cuestión, como te mencionaba hace rato, de servicio ha sido palabras que a mí siempre me han resonado por mi formación desde pues, la primaria. ¿Sí? Desde la primaria yo estuve en escuelas maristas, entonces siempre esta actitud de ver por los demás, ver hacia los demás. Claro, ya después en mis propios procesos terapéuticos me ayudó mucho a darme cuenta que no es todo hacia allá, no todo hacia el otro, sino que es algo que precisamente me va nutriendo también. Pero creo que la cuestión precisamente de compromiso y servicio es algo que a mí me mueve mucho. Ya. Pero tienes pareja, vives solo. Sí, estoy casado, sí, tengo un hijo ahorita de 4 años, y pues para mí precisamente también es como, y bien interesante el verlo crecer, ver precisamente cómo
se va desarrollando, cómo va teniendo ciertos gustos, ciertos intereses, ir involucrándome también con lo que él está haciendo ir tratando de ir, como te mencionaba también, ¿no? Viendo cuáles son las cosas que a él interesan para desde ahí tratar de promover su crecimiento, para ir precisamente impulsándolo, para ir precisamente no queriéndolo llevar a lo que yo considero que debería de hacer o cómo debería lograr ciertas metas, sino el permitirle. Recuerdo una anécdota hace algunos ayeres, ¿no? Él iba a la guardería y estando en la guardería, pues ya era como el momento de transición en el que debían de dejar de llevar pañal para pues ya, utilizar canciones como tal, ¿no? Entonces, para él yo creo que sí fue un golpe bastante fuerte y lógicamente para todo el sistema, para mí, para mi esposa en ese momento, porque tenían que llevar determinado muda de ropas, 4 mudas de ropas, ¿sí? Y de repente a la hora nos hablaban y, oye, es que ya se acabó la ropa, ¿no? Ya se acabó las mudas. Entonces era llevar más mudas de ropa porque pues todavía no controlaba los esfínteres como a la institución le interesaba que los controlara a la edad que ellos consideraban que debía de controlarlo, ¿no? Entonces, el tener una plática con la educadora y el que pues se pidiera, entre comillas, una prórroga para que entonces se ajustara más a estos tiempos y pudiera él seguir llevando un pañal para que precisamente pues no se sintiera, no sé, de golpe tan abrupto del cambio, y el que también la institución hasta cierto punto accediera, pues fue algo impresionante ver cómo en 2, 3 meses de esta situación, pues logró el objetivo de lo que la institución buscaba ir viéndolo más a sus tiempos y a sus ritmos. Entonces, creo que desde ahí también fue algo bastante padre ir viendo su desarrollo en ese sentido. Que de algún modo toca esto que, de modo secundario, pero un poco esto que hablabas de la fenomenología, ¿no? Que Sí, la claro. estandarización de la educación o la estandarización de la terapia en lugar de ver lo que hay de individual y el camino propio de cada persona, ¿no? En este caso de tu hijo. Exactamente, entonces por eso te mencionaba la importancia para mí esa palabra, porque el entonces no forzarlo, no regañarlo, no frustrarme porque no está cumpliendo con la meta establecida por la normalidad y pues ir esperando nada más pues un poco de tiempo más, digo, tampoco fueron 2, 3 meses como te menciono, pues la gran cosa y pues él se fue adaptando, ¿no? Y creo que la convivencia también con el grupo de pares, e ir viendo, supongo yo, cómo es que los demás niños pues también iban en ese proceso, pues fue algo que también creo que le ayudó demasiado a ir logrando esa meta. Ya. ¿Y cuáles dirías, Carlos, que son eventos, situaciones o personas eh, que te han marcado, que te han ayudado a ser la persona que hoy eres? Personas, eventos, situaciones. Pues mira, realmente te platico un poco igual de mi aspecto eh, laboral académico, aunque no quiero profundizar en eso, pero el que yo pudiera terminar la carrera, yo al principio empiezo a buscar trabajo y para mí fue algo bastante complejo en un inicio porque pues yo no sabía, como tal, no tenía a lo mejor las habilidades sociales o no tenía tantas relaciones con personas o no sé, con instituciones como para llegar y tocar una puerta de forma tan fácil y que se me diera la oportunidad y más en lo que a mí me interesaba, que en su momento era el ámbito clínico. Entonces, igual también para mí era bastante frustrante porque de repente era tocar puertas desde el aspecto laboral organizacional, pero mi formación e incluso preespecialización en la universidad pues fue completamente clínica, ¿no? Entonces, para mí el que de repente yo llegara a una institución que en su momento fue la Universidad de TAC, sí, ahí en Tlalnepantla, y me dieran la oportunidad de poder precisamente iniciar como docente, para mí fue una de las experiencias pues más gratas en ese sentido, porque también era el hecho de poderme sentir útil, ¿sí? Para mí precisamente no nada más era como ay, quiero tener trabajo, ay, quiero lograr cierta meta. Realmente para mí fue algo
que me impulsó mucho y que yo estoy muy agradecido. Pues no tuve la posibilidad de saber quién me dio particularmente la oportunidad, porque simplemente pues me hablaron por teléfono y me dijeron, oye, pues tenemos esta vacante y pues alguien metió tu currículum. Entonces no supe como tal quién fue quien me dio la oportunidad, me eligió, no lo sé. Y el que simplemente pudiera entrar ahí, pues cambió completamente mi vida, porque yo con el salario de docente, dando dos asignaturas en esta escuela, que en promedio me pagan como 3,000 pesos mensuales, era con lo que yo me salí de mi casa, ¿sí? Con eso yo siempre Mm. tuve el pensamiento de, en el momento en el que yo tengo un trabajo, yo veo cómo le hago y me salgo de mi casa. Particularmente yo tengo un amigo que yo conozco desde segundo de primaria, Luis Javier Viveros, y también es una persona muy importante y relevante en mi vida. ¿Por qué? Porque en ese momento pues coincidieron y le dije, oye, pues me quiero salir, pues yo también, y pues realmente coincidimos y pues pudimos salirnos mutuamente, ir a rentar un lugar y pues con los recursos que teníamos, encontrar algo que se ajustara a las necesidades. Y pues para mí el que él también desde, imagínate una relación desde de amistad, pues casi de hermanos, ¿no? En ese sentido, desde la primaria hasta pues estos momentos de mi vida que pues seguimos precisamente acompañándonos, fue algo que me ayudó y me impulsó para entonces poderme independizar, para poderme salir, para poder hacer mi vida de forma independiente a mi sistema familiar, y pues de ahí empezar a crecer. Ya lógicamente él posteriormente se fue a Querétaro y ya yo me quedé en ese lugar. Y el poder precisamente tener a otros amistades, a otros precisamente que caigo en el plano que te mencionaba hace rato. Algunos de mis mejores amigos también hoy llegaron a ser mis alumnos en su momento, ¿sí? Entonces también tengo un buen amigo que actualmente pues se encuentra en Italia, Giorgio Lavesaro, que en su momento pues el poder compaginar, el poder compartir, el poder cocinar juntos, el poder precisamente pues no sé, pues, estar compartiendo la mesa y los alimentos, para mí era algo muy gratificante, el poder no sentirme solo, porque creo que ese es el punto, ¿no? Creo que realmente no cualquiera se puede interesar en mi mundo o en lo que yo ahorita te estoy a veces platicando, o a veces yo así lo quiero interpretar, y el que de repente alguien diga, ay, pues me interesa o como quisiera compartir también con esta forma de pensar, pues para mí era como un gusto, un placer, algo bastante importante y relevante, hablando de relaciones significativas. Pero ya si me voy a un plano pues más de nuevo laboral, cuando yo estudio el doctorado, tengo la posibilidad de que mi asesor de tesis doctoral sea Celedonio Castanedo. Entonces, para mí igual fue una oportunidad muy grande, independientemente por la figura pública que él pudiera ser, el trato humano, la forma de acompañamiento, el que él me dijera, ¿sabes qué, Carlos? Pues mira, yo veo que tú estás haciendo las cosas como tú quieres, hacia donde tú vas, que tienes una dirección, que sí tienes los conocimientos, y que me soltara y me apoyara en el sentido más de su validación en lugar de precisamente la guía, ¿sí? Porque realmente fue de, pues mira, yo soy gestaltista de Cleveland y pues lo que tú estás proponiendo es más de campo, y pues yo no te quiero llevar a Cleveland, creo que pues tú vas para acá y pues yo te abono en estas perspectivas y te retroalimento desde acá y tengo la posibilidad de decirte estas correcciones, pero pues adelante, ¿no? Entonces el que me diera luz verde, incluso aunque su perspectiva, su formación fuera muy diferente a lo que yo estaba planteando, pues para mí fue algo muy, muy, muy gratificante en ese sentido, porque yo nunca sentí como él quería llevarme hacia un lugar, a pesar de que de alguna manera no compagináramos en la propuesta del concepto de la Gestalt, ¿no? Y que posteriormente en el 2013, cuando se empezó a impulsar, de hecho, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Gestalt, previamente al 2012-13 hubo un Congreso Internacional de Gestalt en Puebla, y pues dos de mis alumnos, que era Ariel y Katia en su momento, me dijeron, oye, pues queremos promover algo aquí en México, ¿sí?
y pues ellos empezaron a moverse y pues me dijeron, échanos la mano para empezar a lanzar este proyecto. Y pues al primero que acudí para poder precisamente impulsar fue a Celedonio Castanedo. Entonces, cuando Celedonio se sube al barco, empieza a haber diferentes instituciones que empiezan a voltear a ver el proyecto que se estaba haciendo en el 2013, antes de que surgiera la asociación de Heather. Sí, y precisamente ahí fue donde el Instituto Humanista de Sinaloa, lo que es precisamente hoy Nexum de México, pues de repente ve la página que se estaba realizando y fue de, mira, pues conozco a este, Celedonio, pues está ahí, y pues, ¿quién es este Carlos Esteve, no? Entonces, el que de repente me voltearan a ver por el promover este evento y que hoy precisamente Maritrini me considere para sus proyectos allá en Nexum, no, bueno, igual para mí es todo un gusto, un orgullo, pero mucho de todo esto tuvo que ver Celedonio, porque Celedonio en su momento estaba impulsando también el proyecto de Nexum y le preguntaron, bueno, ¿y este quién es? Y entonces el que Celedonio dijera en sus palabras es que es el único alumno rescatable de la UNIGEA. Bueno, para mí fue el sentirme, pues no sé, todo inflado, ¿no? Del ego, en el hecho de decir, wow, que alguien piense o diga eso de mí, pues para mí es algo importante o relevante. Entonces, en lo personal, son personas que han marcado mi vida de una manera impresionante, tanto como amigos, tanto como apoyo en lo laboral y tanto como oportunidades laborales y de personas que pues confían en el trabajo que yo tengo, que yo puedo realizar. De hecho, para mí ha sido algo bien interesante y con esto me gustaría cerrar este punto. De repente yo he colaborado en instituciones educativas, no tiene caso decir nombres, que pues los alumnos llegan a reprobar porque no enviaron trabajo, porque no hicieron, porque no, y de repente es de, no, pues ya no asignamos a este docente porque reprueba a los alumnos, ¿no? Porque realmente no les pone una calificación aprobatoria, ¿sí? Entonces, el que de repente yo en Nexum pudiera evaluar, ¿sí? Objetivamente desde este sentido de lo que a mí me confiaban, y que de repente pues reprobaran X cantidad de alumnos y en lugar de que pues me digan, no, ya no lo vamos a asignar, igualmente Maritrini me llega a comentar de, oye, pues me llama la atención por qué reprobaron tantos alumnos, ¿no? Y que le pudiera yo dar una explicación o mi punto de vista y me diga, como institución respaldamos tu perspectiva y pues tú eres el docente y adelante. No, bueno, creo que son de las cosas que para mí han sido muy trascendentes en el hecho de decir, cómo es que las personas pueden confiar en mí, ¿sí? Y principalmente eso es lo que te puedo hablar en ese sentido. ¿Cómo llegaste a la Gestalt, Carlos? Cuando yo termino la licenciatura en psicología, yo tuve la posibilidad en la Universidad Marista, que es en donde estudié, de que desde cuarto semestre nos daban diferentes corrientes psicológicas, de diferentes enfoques. Desde cuarto era psicoanálisis, quinto cognitivo-conductual, sexto humanístico-existenciales, séptimo semestre enfoque sistémico y así sucesivamente. Entonces, para mí el tener una perspectiva, también gracias a los docentes que yo tuve ahí, pues bastante buenos desde mi punto de vista, y el que pudieran abrirme un panorama, creo que bastante amplio de cada una de estas corrientes, fue que me ayudó a ir distinguiendo que yo lo que quería era buscar algo humanístico existencial. Y pues para serte muy honesto, también en su momento, pues a mí lo que me interesaba pues era un papel, el REBOE, para que pues yo pudiera ejercer esta función, pero legalmente. Entonces, en su momento pues estuve viendo posibilidades, pues me topé con la Ibero, pero pues a pesar de que hablaban de esta perspectiva más rogeriana, pues su maestría no es en terapia, ¿no? Como tal. Me encontré con la Casa Víctor Frank, sí, tuve una entrevista con la directora en ese momento, pero en ese momento pues no tenían aún REBOE, entonces como era parte de lo que a mí me importaba, pues en su momento la directora me dijo, creo que la logoterapia todavía no es para ti, ¿no? Entonces, me puse a buscar igual varias instituciones y fue cuando me topé con la Universidad Gestalt. En su momento, las nociones que yo tenía pues de Gestalt eran muy básicas, de una Gestalt muy intrapsíquica. Sin embargo, cuando yo veo el plan de estudios de la maestría y el empezar a ver que tenían pues una perspectiva muy integral desde la perspectiva de bioenergética, PNL, procesos corporales, psicodrama, fue lo que en su momento pues me captó mucho mi atención en ese sentido
y el eslogan que en esos momentos manejaban, ¿sí? Humanismo con rigor científico, que en su momento era lo que, con el eslogan que tenían. Entonces, en su momento fue lo que a mí me atrapó y fue lo que precisamente a mí me dije, por aquí, creo que esto es lo que a mí me gusta, creo que a mí es lo que me interesa. Y pues a pesar de tener unas nociones muy, muy básicas, pues realmente cuando yo entro y empiezo a leer, ¿sí? Porque fue más la lectura, fueron más los libros, lo que a mí me llevó a la Gestalt más que las clases como tal, ¿sí? Porque he de confesarte ahí que pues tengo ahí un conflicto bastante grande porque pues mientras leía una cosa, en clase me enseñaban algo muy diferente, ¿no? Me decían, no, en libros leo, no empujes el río, pero pues en otro lado, pues acá parecía que era el decapitar al paciente. Entonces creo que ahí es en donde entré ahí un conflicto y el empezar un estudio completamente autodidáctico en ese sentido fue lo que a mí me ayudó muchísimo para poder precisamente toparme con los fundamentos de la terapia gestal y no nada más con un modelo. ¿Qué te atrae hoy de la terapia Gestalt? ¿Qué son las cosas de la Gestalt que hoy te gustan, te enamoran? Me gustaría rápidamente regresarme a este último punto que te mencionaba. Por supuesto que yo también estoy muy agradecido con la institución cuando estudié la maestría, pero no fue tanto por el estudiarla, sino porque también en su momento Evelyn Lowester, la esposa de Dr. Salaman, pues me dio la posibilidad de entrar como docente a la institución. Y entonces yo en este pensamiento crítico que siempre tuve desde la secundaria preparatoria, yo muchas veces llegaba con los docentes y les decía, oye, Paco, ¿y qué es el contacto? ¿Sí? Y las respuestas de la mayoría de mis docentes siempre era, ay, Carlos, ya vas a empezar, ¿sí? No, no, es que contigo no se puede, es que el contacto se vive, el contacto se siente, es que entrégate a la experiencia, es que no pienses, es que es todo lo sensorial y yo de, bueno, sí, pero ¿y cómo? Debe de haber alguna definición, debe de haber algún término técnico, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de ser docente de la institución y a mí me hacían las mismas preguntas, oye, Carlos, ¿y qué es el contacto? Pues yo no me sentía con la congruencia en ese sentido de decirles lo que a mí me hicieron, ¿no? De decirles, ay, Paco, ya vas a empezar. No, pues es que el contacto se vive, se siente, ¿no? O sea, la verdad es que me sentí en su momento como en la secundaria, también en la preparatoria, con una cuestión de religiosa, ¿no? De en esto es en lo que se debe de creer, no se duda, y es como el paradigma que así es, debes de tener un acto de fe y pues punto, ¿no? Entonces, cuando de repente yo sentía eso, pues no me quedó otra más que irme hacia la parte del estudio y pues toparme con los libros fundadores, ¿no? El toparme con el PHG. De hecho, el PHG que yo tengo fue un regalo que me dio Celedonio Castanedo, que me trajo directamente de España, ¿sí? Entonces, el poder recibir este libro de él y aparte el poderlo leer y el empezar a tener una claridad y el posteriormente también empezar a dar clases de doctorado. Tuve la posibilidad igual de conocer a otra persona importante que en su momento fue Mateo Rovira, una persona que ya tenía 2 doctorados, estaba estudiando su tercer doctorado. Y en este tercer doctorado me decía, oye, pero pues, ¿qué es la terapia Gestalt? Y yo creo que aquí viene el punto que más ha marcado mi vida, Paco, porque pues yo al principio o en ese momento de mi vida, pues yo me sentía como un fraude, déjame confesarlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo hacía lo que yo entendía de la terapia Gestalt, pero yo no hacía lo que institucionalmente me estaban enseñando. Entonces, como no hacía sillas vacías, no hacía golpear con cojines, no hacía todas las técnicas que a mí institucionalmente me decían que era lo que se tenía que hacer como terapia Gestalt, y hacía algo pues más dialogar, más de encuentro y no había técnicas. De hecho, cuando me supervisaban siempre me decían, ¿y dónde está la técnica? Es que si no hay técnica, pues no hay, ¿dónde está el terapeuta, no? Entonces, pues sí, realmente para mí lo que yo hacía era como más acorde a lo que yo leía. Y lógicamente, pues me sentí un fraude porque no compaginaba con lo que la institución me decía que era la terapia gestal. Entonces, cuando yo conozco a esta persona, Mateo, y él como él era filósofo de forma de base, y empiezo a compartirle mi perspectiva
Y creo que desde ahí empieza esta cuestión relacional en ese sentido. Y él me dice, es que pues yo voy por ahí, yo creo que la terapia gestal es eso y no tiene nada que ver con otras cosas. Fue cuando me sentí avalado, aprobado, respaldado, pero respaldado por un aspecto teórico, ¿sí? No nada más por una persona, ¿sí? Entonces, saber y dirigirme hacia el aspecto de la filosofía y encontrar en el existencialismo, en la fenomenología, en la teoría de campo, las bases de la terapia gestalt, para mí fue algo bien gratificante, porque entonces fue cuando alcancé a entender que la terapia gestalt es el primer enfoque posmoderno que existe, pero paradójicamente, a pesar de ser el primer enfoque posmoderno, el que es un enfoque en peligro de extinción, porque pues nadie o casi nadie escribe desde esta perspectiva de campo. Entonces, realmente creo que ahí es en donde para mí la terapia gestalt tiene múltiples posibilidades, pero posibilidades desde lo que se plantean en este libro del 51, en el THG. Estas posibilidades de ver la terapia gestalt como una terapia que va orientada hacia el crecimiento, no hacia la curación, como lo dice Paul Goodman en ese libro, donde entonces la terapia gestal pareciera que no tendría por qué estar tratando de encajarse en un modelo clínico, sino es un modelo más social, más antropológico, más ético, político, como también pues lo marca los Müller, ¿no? En su momento. Entonces, realmente creo que ahí es en donde para mí la terapia gestal tiene múltiples posibilidades de, entre claro, pues por qué no llegar a aplicarse en contextos clínicos, pero creo que no es el objetivo y el poderse aplicar en otros contextos y el poder precisamente, como lo menciona el libro, poder hacer un análisis de la experiencia simplemente por interesarme en la persona y estar ahí con el otro y construir ese campo y construir esa relación sin pretender curar o sanar o cambiar o transformar a una persona, creo que para mí es lo que le da múltiples posibilidades a la terapia gestalt y creo que desde ahí pues se puede construir muchas cosas. Creo que es un enfoque que me ayuda a mí para abrir muchas posibilidades y no solamente en un ámbito académico, ¿no? ¿A ti qué te ha dado? Si pienso en la terapia gestal, ¿qué crees que te ha dado a ti en lo personal? ¿De qué modo Pues te ha tocado en lo personal? ¿De qué modo eres distinto después de la terapia gestal? Pues realmente no quisiera sonar redundante, pero exactamente creo que es parte de todo lo que ahorita te he comentado, ¿no? El poderme abrir, el no ser tan cuadrado, con casarme con teorías, el no generalizar, el no presumir sobre un conocimiento, el que pueda yo respetar al otro, el que pueda precisamente dudar de las interpretaciones que yo tengo de mi mundo, el que yo pueda precisamente pensar que cada uno tiene una realidad que está viviendo y co-construyendo, es lo que a mí me ha ayudado mucho en diferentes sentidos, como docente, como formador, pero principalmente pues como terapeuta, ¿no? Que son de las cosas, como te menciono, a las que me dedico. Y en mi vida personal, pues igual, ¿no? O sea, el estar con un otro, con una amistad, y el ver cómo el otro lo ve en lugar de anular su percepción y decirle, no, sí, estás equivocado, no es así, sino ver, bueno, yo digo que no, pero quiero ver cómo es que el otro está viéndolo de esa forma y el decirle, oye, no me interesa tu perspectiva y quiero escucharla, es lo que me ha ayudado a abrir un panorama y a abrir toda una multiplicidad de perspectivas. Eh, en contextos precisamente académicos. Yo pongo muchas veces un ejemplo, Paco, que para mí me es a veces muy delicado, de un tema muy delicado tocar, y pues aquí me voy a permitir ilustrarlo. Es como si de repente una persona que llegara y que me empezara a hablar acerca de una pedofilia, ¿no? Sí, en un encuentro terapéutico, en una sesión, el poder ir comprendiendo cómo es que lo que la persona desea es lo que socialmente hoy es lo que está prohibido y cómo es que precisamente la persona llega a expresarme, por ejemplo, el que ha intentado buscar placer de otras formas,
pero que pareciera que lo único que le puede dar placer a la persona es este tipo de pensamientos o de acciones, y el poder entonces decir, bueno, es que yo no estoy aprobando o de alguna manera defendiendo, yo no estoy precisamente a favor de gusto, atracción, preferencia o como se le quiera llamar, que ahorita no es el objetivo de mencionarlo, pero el entender cómo es que la persona se puede estar viviendo desde su sufrimiento es precisamente lo que a mí me va ayudando a acercarme al otro. Y por supuesto soy muy prudente en tratar de poner estos ejemplos porque sé que a veces son temas muy controversiales y que precisamente muchos pudieran malinterpretar el comentario de una forma muy fácil, pero el que precisamente me atreva también de forma simultánea es como de los mejores ejemplos para poder precisamente decir cómo es que sí puedo llegar a ir entendiendo el sufrimiento, la situación que está viviendo la persona, pero no significa que yo respalde, apruebe o esté de lado o que promueva que una persona lleve a cabo este acto, ¿no? Entonces, creo que ahí es en donde se pueden lograr estas diferenciaciones y es algo que a mí me ha ayudado de forma muy puntual en mi vida y en pues, mis relaciones personales para ir viendo cómo es que lo vive el otro independientemente esté de acuerdo yo o no esté de acuerdo con eso. Em, Compártenos algún recuerdo o experiencia eh, significativa que hayas vivido en el mundo de la Gestalt. ¿Qué recuerdo te viene como un recuerdo lindo, significativo, interesante dentro de este entorno? Para mí, me regreso al 2013, cuando se empieza a hacer el primer encuentro de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Gestalt en Guadalajara, porque pues se logró algo inédito, ¿sí? Se logró juntar a 13 directivos de diferentes instituciones educativas de la terapia Gestalt a lo largo de toda la República Mexicana. Por supuesto, no hablo de buenos, malos institutos, ni mejores, ni peores, solamente pues para mí fue algo inédito. Sí, porque creo que no es fácil que de repente las vacas sagradas de la Gestalt o las vacas sagradas de la Gestalt en México, sí, de repente quieran compartir un mismo escenario, ¿no? Y que de repente estas personas, sí, que accedieron a la invitación y decidieron pues mencionar cómo es que cada uno de ellos entiende y aborda y forma a los alumnos desde la terapia gestal que ellos interpretan. Para mí fue una experiencia bien grata, bien padre, no solamente por estar involucrado en el proyecto y pues lanzarlo, echarlo a andar, apoyarlo, impulsarlo y pues llegar también a conseguir algunos de los ponentes en ese momento, sino que para mí el escuchar cómo es que cada uno de ellos 5 segundos se bajaba de su pedestal y decía, ya no vendían esa idea de aquí vamos a enseñar la única y verdadera y fidedigna terapia gestal, para poder decir, pues mira, yo entiendo la terapia gestal así, yo la enseño así y yo transmito estas ideas. Para mí creo que fue uno de los logros más importantes o fue una de las experiencias más gratas de poder transmitir a los alumnos o a las personas que estaban ahí en ese momento la idea de decir, o sea, no existe una terapia gestalt, ¿no? Sino que realmente aparte, pues esta es la terapia gestalt que a mí me enseñaron de este centro, de este instituto, de esta comprensión o de esta lectura de la terapia gestalt. Y no significa que entonces a lo mejor sea ni la mejor ni la peor, simplemente son diferentes miradas y el poder abrir esa oportunidad, esa posibilidad para que las personas vieran las diferentes perspectivas, desde ver gestal y enneagrama hasta gestal intrapsíquico, gestal de campo, gestal y sensibilización, gestal y ciclo de la experiencia, gestal y una multiplicidad de aspectos, fue que para mí fue gratificante en el sentido tanto personal como profesional decir, palomita, ¿no? Ya logré algo para por lo menos las personas que estaban ahí pudieran abrir una perspectiva y no caer en este plano de decir, es que voy a defender mi terapia gestal, es que esta es la terapia gestal, sino pues realmente pues promover
un enfoque que puede pues ser visto o interpretado de múltiples formas, unas más científicas que otras, pero que al fin de cuentas pues cada una de ellas funciona de manera diferente. Entonces, para mí fue una experiencia bastante grata en ese sentido y de manera, te digo, tanto personal como profesional. Ya. ¿Tú te sientes parte de la comunidad Gestalt? Si participas, te vinculas. Sí, de hecho, pues trato realmente, a veces me he intentado acercar con Heather para apoyarla en los proyectos que tiene, para tratar de promoverlos, para tratar de difundirlos, ¿sí? Para en su momento, pues, hacer promoción en algunos de los casos. He colaborado, pues, haciendo algunas par de publicaciones. Entonces, pienso que sí me involucro, sí hay veces que me gustaría tener un poco más de tiempo para poder quizá colaborar más en esta promoción, pero por lo menos dentro de las posibilidades de ahorita lo que me permiten mis tiempos, sí. Bien. ¿Y cuál dirías, como para terminar, Carlos, que está haciendo tu aportación hoy, nuestro modelo? ¿Qué es lo que sientes que te está tocando hacer? Pues principalmente lo que yo me he dedicado más desde hace ya 8, va para 9 años con la asociación que yo creo aquí en la Ciudad de México, el Centro de Psicoterapia Gestaltum, promover esta mirada fenomenológica, existencial y de campo. Yo de repente veo cómo hay algunos lugares donde mencionan, vamos a hacer la revisión del PHG, ¿sí? Y pues hacen la revisión del PHG, no sé, en 20 horas, ¿no? Y de repente yo sí me quedo con cara, espérame tantito, yo apenas en 20 horas abordo la introducción de Carmen Vázquez, ¿no? Entonces, el tratar de hacer un estudio fenomenológico palabra por palabra de este libro fundacional, quizá como te mencionaba, cuando yo estudié la universidad y tuve buenos maestros psicoanalistas, que ellos me decían, pues es que cuando nosotros revisamos los seminarios en las clases o en los seminarios de psicoanálisis, una obra de Freud, pues vamos leyendo palabra por punto, coma por coma, ¿no? Entonces vamos tratando de dar esa comprensión o esos significados para en verdad hacer un seminario acerca del libro y pues prácticamente es lo que yo intento hacer tanto en algunas clases de doctorado que doy en Pachuca, de un doctorado en terapia gestal de campo, como en el centro o en el instituto, en la asociación que yo ahorita dirijo, en donde pues promuevo una especialidad, en donde empezamos a revisar con detenimiento en forma de seminario cada una de las cosas que se encuentran ahí y pues no nos da tiempo en 20 horas de avanzar mucho, ¿no? Entonces, yo siento o lo que realmente yo abono o la manera en la que yo trato de promover este enfoque es en tratar de defender o tratar de rescatar, porque creo que muchas veces se habla de una mirada de campo y yo he escuchado a muchas personas que hablan de la terapia gestalt y que empiezan a hablar en teoría de la terapia gestal de campo, de la relación, del vínculo, de lo fenomenológico, del existencialismo, pero que en la práctica otra vez terminan haciendo ejercicios intrapsiquistas o técnicas o dinámicas. Y el que no solamente puedan las personas pues quedarse con esta mirada teórica de la fenomenología, del existencialismo y la terapia de campo, sino que vayan encontrando una forma de aplicación muy particular. Creo que eso es lo que yo pretendo, es lo que yo abono. Yo algo que siempre les he compartido a mis alumnos y que con esto yo cerraría, es que pues tengan cuidado con una escuela que les diga, vengan, aquí les vamos a enseñar a hacer fenomenología, ¿no? Porque la fenomenología no se puede aprender a hacer, es algo que la persona tiene que descubrir, tiene que realmente hacerlo ella misma. Entonces yo lo que trato muchas veces es de compartirle a los otros cuál fue mi camino, ¿sí? Cuál fue lo que hoy a mí me sirve, qué son lo que, cómo yo lo interpreto y cómo es que yo lo leo
para que ellos se apoyen como si fueran muletas, para que fueran como andaderas, ¿sí? Pero que el objetivo de este enfoque no es replicar un modelo, replicar una técnica, replicar lo que el maestro hace, sino que la propia persona vaya aprendiendo a construir su propio camino, no nada más repitiendo lo que dijo o lo que aprendió, sino que realmente vaya aprendiendo su forma tan particular de hacer fenomenología. El punto es que también, reitero de las palabras que te mencionaba al inicio de este encuentro, creo que el compromiso que a veces las personas pues asumen no es tanto, y ahí es en de la dinámica, lo que es rápido, lo que es fácil, y hasta donde el que vayan comprendiendo que este enfoque pues es algo que ellos mismos tienen que ir armando y descubriendo. No cualquiera se avienta o se anima a seguir esta perspectiva. Ya. Pues muchas gracias, Carlos, por tu tiempo, por darnos un poco quién eres, qué haces, para que el proyecto siga, se amplíe y nos sigamos conociendo. No, al contrario, Paco, pues muchísimas gracias por la invitación, y pues para mí un gusto el poder compartir y que pues se abran estos espacios, como te mencionaba, porque creo que cada persona tiene una diferente historia, una diferente perspectiva, una diferente eh, forma tan particular de ver este enfoque, y que las personas que llegan a ver este proyecto vayan ampliando pues su propio campo, creo que es bastante nutritivo en ese sentido, y que realmente entonces pues puede ir promoviendo mucho de esto que incluso para mí me interesa transmitir, ¿no? Una apertura y no tanto una generalización. Pues muchas gracias entonces. Un placer.